porque Dios nos permite otra vez estar aquí. Ver sus rostros siempre es una alegría. A los que vemos cada semana continuamente, les bendigo. A los que nos visitan hoy, les bendigo. Estamos muy contentos de verlos y nos alegramos porque Dios ha sido bueno, ha sido fiel, porque Él nos sostiene, nos sustenta. Pretendía porque no sé cómo me va a ir con eso. Pretendía traer una palabra corta esta hora. Pero cada vez que Jaime me preguntaba, ¿ya vas a terminar? Y yo, sí, ya estoy terminando. Y pasaban las horas y todavía no terminaba. Y yo estoy tratando, amor, de que sea algo breve, pero que Dios nos ayude. Ustedes me perdonan si me alargo, ¿verdad? Ay, solamente Andreina, los demás no me van a perdonar. Les cuento que le voy a orar fuertemente al Señor para que nos ayude a conseguir un lugar para el próximo campamento que tenga más capacidad de personas, para que no tengamos que restringir el cupo del campamento a una cierta cantidad nada más. El lugar en el que fuimos, claro, es bonito, es acogedor, estuvimos felices, pero creo que Dios nos regaló 3 días tan espectaculares que para el próximo año, conociéndolo a Él como Él es, que Él siempre va haciendo cosas nuevas, Él no repite, Él obra siempre como Él quiere y siempre es como para mayor y para más. No quisiera que ninguno se quedara porque no hay cupo. Aquí es como difícil. Hemos buscado mucho, no hemos encontrado. Pero vamos a pedirle al Señor para que para el próximo año consigamos un lugar en el que no tengamos restricción de números de personas y que la mayoría de nosotros pueda ir, que tengamos un tiempo más largo para recaudar los fondos y en verdad todos podamos disfrutar de esto. Los que no fueron porque no quisieron, no porque no había cupo o porque no había dinero, sino porque hay gente que no le gusta salir de su casa, no le gusta dormir en otra cama y mucho menos en colchoneta, como esta vez que a todos nos tocó en colchoneta a los de aquí. Pero yo le animo a que ponga esas pequeñas incomodidades a un lado y se rete a participar con nosotros, porque es que aunque con el favor de Dios Kevin les pase después los enlaces de cada prédica, no va a ser lo mismo. Que los invito a que por favor cuando eso ocurra, cuando sea el momento en que ya Kevin edite todo y pase todo y esté montado en el canal de YouTube, por favor véanlas. Escuchen las predicaciones porque todas fueron ¡wow! Fueron palabras directas a nuestra vida. Palabras, fue demasiado espectacular. Y todo lo que vivimos, la comunión que había, la hermandad, el amor, la comida, Dios mío. La comida estuvo demasiado espectacular. Hasta el canzón del pastor Luis a las 6 de la mañana con una corneta despertando a todo el mundo y metiéndosele a todo el mundo a las habitaciones. No lo gozamos
Isaías gozó bastante, le pusieron la corneta así por una ventana en el propio oído. Y ni eso le quitó el sueño. Solo la voz de la jefa de esa casa lo levantó. Pero miren, verdad, qué experiencia nos permitió vivir el Señor tan hermosa, y definitivamente Él fue el que lo hizo todo. Porque sí, nosotros organizamos ciertas cosas, pero de todo lo que organizamos, Dios superó las expectativas y con lo que nosotros íbamos como organizadores planeando. Hasta la rutina de ejercicios de 1 hora que después hizo que todos anduvieran adoloridos gracias a Fernando. Epa, pero me di cuenta que sí hay bastantes mujeres y hombres fitness en la iglesia que sí aguantan con resistencia. Que esa misma resistencia la tengan a nivel de fe para seguir adelante con el Señor. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero invitarle a que por favor me acompañe. Vamos a leer una porción que usted conoce, estoy segurísima que lo conoce. Isaías 43, versos 18 al 21. Ya oramos por la palabra, así que vamos a darle de largo. Lo voy a leer normal en Reina Valera, ahí aparece otra versión, pero no pasa nada, es lo mismo. Leo la palabra del Señor. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. Amén. Esta palabra es para nosotros, Chequina, y es muy literal. No vamos a aprender de ella hoy, pero realmente estuve orando mucho y pidiéndole al Señor que me dirigiera en este tiempo para esta predicación, por esta palabra, y le puedo decir con certeza que Dios nos dice hoy: ya no se acuerden más de las cosas pasadas. Él está haciendo cosas nuevas. ¿Acaso no lo ven? Parece que no. Y por eso hoy Él quiere hablarnos, para que podamos ver lo que Él está haciendo. Amén. El libro de Isaías es un libro bastante extenso, pero que está básicamente dividido en 2 partes. Una a la que le podríamos llamar el juicio, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, y la otra parte del 40 al 66, que le podríamos llamar la restauración. ¿Sí? La primera mitad habla es del Señor dándole palabra a su pueblo, porque de verdad estaban súper alejados de Dios, del pacto, pecando, haciendo cosas que no eran, y Dios diciéndoles lo que les iba a ocurrir, y ellos viviendo lo que ya, la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Pero luego, a partir del capítulo 40, el Señor empieza a hablarles de una manera distinta,
a darles una luz, a darles una esperanza de restauración para ese pueblo que, como leíamos, fue un pueblo que Él escogió desde el principio para sí. Dios comienza a hablarles palabras alentadoras, los llama, por supuesto, al arrepentimiento, no deja pasar el pecado de ellos, sino que los llama a tener la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón y de cambiar. Les habla y les anuncia acerca de un Salvador. Les habla de seguridad, les habla de libertad y les habla de redención en medio de un momento en el que ellos estaban viviendo el cautiverio babilónico. Hasta este punto de Isaías 43, Dios ya les había recordado, el mismo Dios les había recordado su maldad, pero también les había recordado el poder que había en Él. Porque antes de esto el Señor les decía o les traía a colación los prodigios y grandes señales con los que ellos fueron libertados de Egipto, con los que el pueblo fue libertado de Egipto y que ellos conocían a ese Dios poderoso que hacía tales cosas, que hizo de Israel una nación, que lo sacó de Egipto abriendo el mar en dos, haciendo que pasaran un mar, pero por tierra seca, sustentándolos en el desierto durante todo ese tiempo, dándoles victoria cuando ellos empezaron a conquistar los territorios para asentarse en la tierra prometida. Todo esto, no solo su pecado, sino también la gloria con la que Dios había acompañado al pueblo durante mucho tiempo desde el inicio, fue lo que Dios les estuvo recordando. Pero curiosamente, no solo aquí, esta fue la porción que tomé, pero un capítulo antes, si no mal recuerdo, ya Dios les había pedido lo mismo: olviden el pasado. Pero aquí, el mismo Dios que les recuerda ambas cosas, tanto su pecado como el poder que ellos experimentaron en Dios, les está diciendo: no se acuerden más de las cosas pasadas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les recuerda todo lo que hicieron y lo que Él hizo y después le dice, pero ya no se acuerden más? ¿Ustedes qué creen? No entienden, ¿verdad? Yo tampoco entendía. Dios les pide que no se acuerden más, sencillamente porque Israel se había quedado pegada en el pasado. Y quedarse pegada en el pasado le impedía creer en lo que Dios estaba comenzando a hablar a partir del capítulo 40. Que iba a venir restauración, que iban a ser libres, que iba a haber un Salvador para esta nación, que iba a haber sustento. El quedarse atrapados añorando lo que Dios hizo o pensando en que fueron tan pecadores que ya no merecen la misericordia de Dios, no los dejaba ver la esperanza que tenían por delante. Por eso Dios tiene que decirles, ya, no se acuerden más. El pasado no es malo. Bueno, para algunos, cosas que ocurrieron en el pasado sí fueron malas, pero en sí mismo el pasado es parte de la vida de todos. No lo podemos borrar. Es parte del tiempo y es algo que no podemos cambiar. El pasado está allí como parte de nuestra historia, como lo estuvo para Israel, como parte de su historia. El pasado es lo que pasó en nuestra vida antes de este momento. Son recuerdos, algunos alegres, otros tristes.
Pero para algunos de nosotros el pasado se convierte en una prisión y en un motivo de estancamiento. El pasado, ¿quién lo puede borrar? Solamente los que les da alguna enfermedad de Alzheimer o pierden la memoria, pero de resto, ninguno de nosotros, por más que quisiera quitar algo de nuestro pasado, ¿lo puede hacer? No lo puede hacer y no lo podemos olvidar. Sin embargo, obviamente nosotros no vamos a dejar, o sea, nuestra memoria no se va a borrar, es lo que quiero decir. Hay cosas que Dios sí nos recuerda y nos dice, recuérdenlas. Por ejemplo, a una de las iglesias de Apocalipsis le dijo, recuerda dónde has caído. ¿Sí o no? Pero eso lo hizo para que estemos atentos, porque el que esté firme, el que crea estar firme, que mire que no caiga, no se descuide. Traer algo del pasado es beneficioso cuando eso es un testimonio de la gloria de Dios y de lo que vivimos en Él. Recordar quiénes fuimos y con cuánta misericordia la obra que Dios empezó antes, al pasar de los años, hoy ya ver en qué nos ha transformado el Señor, eso es para gloria de Dios y eso sí nos alegra y eso sí estamos llamados a hablarlo, a contarlo, a recordarlo. Pero cuando nuestros recuerdos son añoranzas que no nos dejan disfrutar el hoy, como le estaba pasando a Israel, es cuando Dios dice, ya, olvida las cosas pasadas. Y ya les voy a explicar un poquito más, no me miren así como que ¿qué está diciendo? El pueblo de Dios, por un lado, estaba recordando el poder de Dios. Imagínense este escenario. Ellos en Babilonia, sabiendo que los habían sacado de Jerusalén, de su pueblo, que estaban como extranjeros, que no tenían, ellos podían hacer vida en ese lugar, pero estaban bajo un imperio, bajo el dominio de un imperio que era totalmente contrario a las costumbres y a la ley de los judíos. Estaban sin esperanza quizás de volver, porque el imperio babilónico para ese momento era el más grande y el más poderoso. Para esa generación que estaba viviendo esto y que fueron los que recibieron esta palabra, no era fácil tener esperanza. Muchos de ellos quizás pensaban, ya estamos adultos, quizás haya esperanza para nuestros hijos, pero no para nosotros. Nosotros moriremos aquí. Por otro lado, ellos recordaban todo lo que Dios hizo antes, pero recordaban, no, eso de que Dios abrió el mar para que el pueblo saliera de Egipto y todos los prodigios del desierto y todas las conquistas, enfrentarse a los gigantes, que los muros cayeran, eso fue en esa generación. En el cautiverio, muchos no creen que Dios pueda hacer algo grande. Porque la misma situación, la misma falta de libertad, el peso de lo que ocurre, la tristeza, nos hace pensar que ese Dios poderoso solo fue poderoso en ese momento. Y eso era lo que le estaba pasando a Israel. Aparte de que entonces Dios les había recordado que los llevó hasta ahí. Y como decimos y coloquialmente, se daban latigazos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ellos sabían que la idolatría, la rebelión contra Dios y todo lo que ellos cometieron en contra del Señor los había llevado hasta ahí, fue la consecuencia. Y no creían, quizá,
que Dios podía perdonarlos, sino que ellos estaban cargando con la culpa de lo que hicieron. Ajá, pero sí lo hicieron, pastora. Sí, claro que lo hicieron, es verdad. Pero una cosa es culpa y otra cosa es arrepentimiento. Y Dios no los estaba llamando a sentir culpa. Los estaba llamando, era a arrepentirse. La palabra a nosotros no nos manda a sentir culpa, nos manda a arrepentirnos. Fíjese en esto, la culpa paraliza. La culpa se enfoca en el error pasado. La culpa trae remordimiento. La culpa se centra en el castigo por lo que se hizo. La culpa se autorreprocha por aquello que pasó y que estuvo mal. La culpa destruye tu identidad. La culpa genera amargura, genera ansiedad y genera incluso autorrechazo. O que tú no seas capaz de perdonarte a ti mismo por el error que cometiste. Israel, el pueblo de Dios, Judá, sentían era culpa. Estaban pegados en el pecado que cometieron. Pero Dios los estaba llamando, ya, olvídense de eso. Vamos a seguir adelante. Necesitan dejar el pasado atrás para poder avanzar a través del arrepentimiento. Y Él les estaba dando palabra de esperanza. El arrepentimiento, por otra parte, para que usted vea la diferencia entre una cosa y otra, y usted va a decir, lo que yo he sentido es culpa. O lo que yo he sentido es arrepentimiento, voy bien. El arrepentimiento no paraliza. El arrepentimiento te hace movilizarte, te hace accionar. Porque no se enfoca en solo quedarse en el pasado, sino en cómo cambiar para no hacer otra vez el error que cometiste antes. El arrepentimiento mira hacia adelante con esperanza. El arrepentimiento transforma, la culpa no. La culpa te deja como estabas, estancado. El arrepentimiento te corrige el rumbo. El arrepentimiento te vuelve a Dios. Cuando te arrepientes, recibes perdón. Es una promesa de Dios. El arrepentimiento sostiene tu identidad. La culpa te hace sentir que ya no eres hijo, pero el arrepentimiento te hace saber que te equivocaste, pero papá te perdona y sigues siendo hijo. El arrepentimiento trae libertad, trae paz, trae ese deseo sincero de pedir perdón, no solo a Dios, sino a alguien si lo ofendiste, y de reparar el daño, si está en tus manos repararlo. Entonces, iglesia, aunque no leímos todo el contexto y los capítulos anteriores, yo sí leí mucho, pero no los podemos leer todos aquí. Israel, el pueblo de Dios, sentía culpa. O se quedó en las glorias pasadas, sin esperar que podían venir nuevas glorias. Y era lo que Dios les estaba diciendo, ya, no se acuerden más del pasado, porque voy a hacer cosas nuevas, ya las estoy haciendo. En ocasiones, familia, nosotros somos como este pueblo. Y Dios
tiene que hablar a nuestro corazón para decirnos, no te acuerdes más del pasado. Chequina, esto es para todos nosotros, no es una casualidad. No sigan recordando el pasado que los está dañando. Lo que pasó, ya pasó. Suéltenlo. El Señor tiene algo mejor para cada uno de nosotros. El Señor va a hacer cosas maravillosas, pero usted necesita dar espacio a la esperanza. Nosotros necesitamos dejar de pensar en lo que fue, dejar de pensar en lo que hice. Si pecamos, arrepintámonos, pidamos perdón, pero ya, dejémoslo ahí. ¿Usted sabía que hay gente que ha dejado de servir porque la culpa lo mata? Porque la vergüenza por lo que hizo no lo deja volver a empezar. O si sirve, lo está haciendo con la cara agachada, calladito, como que nadie lo vea o la vea. Porque todavía le remuerde la conciencia. Eso es a lo que el Señor te dice hoy. Deja y no recuerdes más las cosas pasadas. Le voy a poner varios ejemplos para que usted me entienda por qué el Señor nos está hablando. Nosotros necesitamos soltar el pasado porque hemos caído en estas cosas y les voy a poner ejemplos. Hablando de las glorias de Dios, de lo que vivimos con Dios antes, porque son dos cosas, las glorias pasadas o el pecado que nos llena de culpa. Esto es típico de nosotros los venezolanos, yo lo he hecho y estudiando le pedí perdón a Dios. No, antes, con el bono de las vacaciones uno se iba para la playa, compraba los útiles, hacía una cosa y no, pero ya no alcanza para nada, no, tengo 9 años sin ir para la playa. Estoy hablando de mí, ¿no? Isaí no conoce la playa. No, es que en la otra Venezuela, en la Venezuela de antes, se hacía esto. Mis papás eran profesores y tenían casas, construían casas, tenía cada uno carro, no sé qué. ¿Eso es mentira? No es mentira, es verdad. Pero lo hacemos como que nos duele ya no vivir ahí, en esa Venezuela. Nos quedamos pegados añorando algo que ya fue, pero que ya no va a ser, que no está siendo en este momento. Y entonces nos quejamos por lo que ya no es, añoramos eso que fue verdad, y que la realidad que vimos ahorita es una realidad, tampoco es que la vamos a negar, pero no nos permitimos ni le permitimos a Dios disfrutar de lo que estamos viviendo hoy. No vamos para la playa, Isaí no conoce la playa. Dios nos ayudará a que conozca la playa algún día. Pero hoy disfruto que Isaí está sano. Disfruto que es un niño inteligente. Disfruto que Dios me ha regalado un hogar. Disfruto que tengo un esposo que me honra, que no me monta los cachos, que no me pega, que no me maltrata. Disfruto el poder tener una familia de la fe con la que de repente ya no hacemos las comelonas de antes, pero cuando nos juntamos y hacemos el ágape, cada quien trae de lo suyo, compartimos, celebramos a Dios. Sí me estoy empezando a dar a entender más. Ignorar el pasado no causa ninguna diferencia. No lo podemos ignorar. Pero la actitud que tengamos sí va a hacer una diferencia. Otro ejemplo.
la gloria de Chequina hace 10, 8 años. 300 personas, habría que abrir la cortina porque la gente se quedaba afuera. No sé cuántas danzarinas habían, un montón, eso ni cabían, había que ponerlas por los lados. Los servidores, no, un ejército y todos con uniforme, todos así, camisa de color la misma, todas las mujeres, las faldas, todas en falda porque no podían venir en pantalones. Era una cosa tremenda. Milagros iban y venían y profecía iba y venía y esto era una cosa. Gloria a Dios. ¿Lo vivimos? Claro que sí. Por supuesto, Dios hizo maravillas entre nosotros y claro que vimos milagros. Josías es uno de esos milagros. Ay, pero ahora los servidores ni siquiera usan uniforme. Ahora hay que rogarle a la gente para que sirva. Ahora somos como 50 o 70 nada más. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí ven a qué Dios quiere decirnos? Ya, no recuerdes más el pasado. Congresos, con materiales, maravilloso, todo eso espectacular. Y le damos gloria a Dios por todos los prodigios y todo lo que hizo entre nosotros. Pero cuando nos quejamos porque ya es que Juan, Javier y Fabiola no son tan estrictos como Waldo. Por eso es que ahora no hay tantos servidores. Ellos son muy blanditos. No, es que ahora mire, dejan que Marbella se monte en pantalones al altar. Perdón, no ella. Yo sé que a usted no le molesta poner el ejemplo. Porque antes era de una manera y antes Dios se movía de una manera. Entonces, hace poquito, había una situación con alguien espiritualmente, una situación de esas de chanfles y esas cosas, ¿no? Y nos dijeron que iban a llevar a la persona para otra iglesia para que en esa otra iglesia le hicieran liberación. Porque es que aquí ya no hay equipo de sanidad y liberación, entonces como aquí no hay un equipo, aquí no podemos hacer eso. Esto no es una crítica, ni un regaño, ni nada, es que nos quedamos pegados en las glorias pasadas. Entonces nosotros fuimos y oramos, los pastores, y nos encomendamos en las manos de Dios. Señor, si hay un coso de esos, tú lo sacas. Pero no hubo ninguna manifestación demoníaca, no fue necesario. Y si lo hubiera sido, estoy segura que Dios nos hubiera ayudado. Porque es que el mismo Dios de hace 10 años es el mismo Dios que está ahora. Solamente que hace 10 años se movió de una manera y ahora se mueve de otra. No hemos orado, impuesto manos y hay gente que se ha sanado. Yo puedo mencionar a varios de ustedes que han recibido milagros de sanidad. Sin alboroto, sin Rambo saca la bazuca, sin nada de eso, orando con fe. Yo puedo testificar, sí, ahora somos 50 o 70. Oye, la mayoría emigró. ¿Cómo los hacemos estar aquí si viven por allá en otros países? Porque la situación pues los llevó a eso y Dios mismo les permitió salir de este país. Pero muchos no recuerdan bonito para dar gloria a Dios por todas las experiencias que tuvimos, sino recuerdan con tristeza y añoranza que eso ya no pasa más.
Y Dios nos dice, no recuerdes las cosas pasadas. Ya no las traigas más a memoria. Gloria a Dios, sí ocurrieron, fueron victorias, bendiciones. Es el nombre de Dios el que se tiene que exaltar por lo que, como esta comunidad de fe era grande y se distribuían los trabajos y había un montonón de servicios. Eso era maravilloso porque mientras más gente, más servicios hay que tener. Pero ahora somos este pequeño remanente donde la gloria de Dios se sigue manifestando igual, pero de una forma distinta. Amén. Nosotros no debemos aferrarnos a lo que fue. Eso lo podemos incluso traer a nuestra vida privada, no solo a la iglesia. Antes yo tenía 2 carros, antes yo hacía esto, antes yo tenía negocio. Uy, ya no. ¿Sabe qué hace eso? Eso hace que nos encontráramos como Israel, sin esperanza de un futuro mejor. Entonces ya no creemos, ha pasado tanto tiempo y estamos tan agarrados de lo que fue antes, que ya no creemos que pueda venir algo nuevo para nosotros. O no estamos viendo, ¿acaso no lo ven? Lo nuevo que ya Dios está haciendo, pero como no tiene la misma forma y el mismo color de lo de antes, usted no lo ve, ni yo lo veo, y no lo estamos discerniendo. Porque yo estoy esperando, como esperó el pueblo judío, a un Mesías, a la imagen que ellos tenían de un Mesías. Y llegó Cristo totalmente diferente a como ellos lo esperaban, hijo de un carpintero, un tipo normal, sin un superpoder del reino humano y tal. Y ellos no lo vieron. Dios estaba haciendo algo que fue lo más maravilloso, poderoso y grandioso que ha ocurrido, que envió al Salvador y ellos no se dieron cuenta. Porque ellos se habían creado una figura de los reyes de Israel, de los guerreros de Israel, de lo que antes su pueblo había vivido. Dios sí está haciendo cosas nuevas entre nosotros, pero no las estamos viendo porque creemos que deben tener la misma forma y el mismo color de las del pasado. Nos estamos perdiendo de disfrutar los regalos y las bendiciones de Dios porque no estamos viéndolas, no las reconocemos, porque ahora traen algo diferente. La palabra de Dios nos está invitando a, como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, iniciando, a que nos despojemos del lastre, dice, del peso, del pecado, de lo que no nos deja avanzar, para que podamos correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Si algo vamos a recordar del pasado, que sea para testificar de Cristo, que sea para darle gloria a Él. Pero si vamos a traer a memoria las cosas pasadas, para añorarlas con tristeza y que eso nos duela, que eso no nos deje ver lo bueno que Dios está haciendo en el presente, que no nos esté dejando vivir la obra de Dios en el ahora, eso es lo que no tenemos que recordar más. Creo que ninguno se esperaba que le dijera estas cosas, porque los veo súper serios y callados. Algunos creo que les está confrontando esta palabra porque les veo la cara así. Usted sabe que esto no estaba aquí, pero el miércoles estábamos estudiando
Estamos en el libro de Hechos esta vez. Y nos dimos cuenta de algo particular. Uno a veces no lee los detalles, pero cuando estudiamos así, pues así hay que leer los detalles. Y cuando agarraron a Esteban, ustedes saben el episodio de Esteban, que por predicar y por todo esto no les gustó a algunas personas y lo apresaron y después lo mataron. No hemos llegado hasta donde lo mataron, pero antes en el episodio de que dice que los que lo apresaron eran los religiosos de la época. Judíos que no querían que él hablara de Jesús y entonces uno de los argumentos de ellos es que no deja de hablar de ese Jesús y está enseñándole a la gente es las cosas de Jesús y está yendo en contra, si lo buscas Javi para leerlo mejor, no me acuerdo qué verso era, pero está yendo, lo voy a decir parafraseado, pero después lo vamos a leer, está yendo en contra de nuestra cultura. O de nuestras costumbres, era que decía, en contra de nuestras costumbres. No era ni siquiera en contra de nuestra fe, en contra de nuestro Dios. Era en contra de nuestras costumbres. Porque no estaba de acuerdo o porque no hacía, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará. Aquí está el detalle, mire. Era mejor todavía, y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Lo metieron preso y próximamente en el siguiente capítulo lo van a apedrear y lo van a matar por cambiar las tradiciones. ¿Qué tradiciones tenemos nosotros arraigados que no nos dejan ver lo nuevo que Dios quiere para nosotros? A este hombre lo mataron por ir en contra de las tradiciones. Por favor, no me apedreen. Yo no estoy negando lo que Dios hizo, ni la gloria a Dios, ni tampoco estoy negando, porque ya vamos a hablar de nuestro pecado, el sufrimiento que tuvimos cuando pecamos o cuando le fallamos a Dios. Solo estoy diciendo que eso ya pasó y ya no podemos cambiarlo. Y en cuanto a las glorias pasadas, son maravillosas para testificar. Pero que ahora sea diferente y que venga un cambio de parte de Dios, que Él está haciendo las cosas de una forma distinta, pero con el mismo poder, con la misma unción y bajo la autoridad de la misma palabra, sin salirse de ella, con argumentos humanos ni nada de eso. No quiere decir que entonces nosotros nos vamos a resistir. No nos resistamos. Permitámosle a Dios seguir transformando. Teresa mencionó algo esta mañana acerca de nuestra visión, y es ver vidas transformadas. Si nos quedamos pegados en el pasado, esa transformación no se va a dar. No se va a dar. Yo no puedo volver atrás. Usted tampoco. Gloria a Dios por los tiempos buenos. Pero no los añore con tristeza. Ni crea que porque ya no están fue una pérdida. En Dios, todas las cosas ayudan para bien de los que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y si usted y yo amamos a Dios y conforme a su propósito hemos sido llamados, ser 50 o 70, pues somos 70 realmente, solo que no vienen los 70 todo el tiempo. Ser 70 hoy día obra para bien. Y cuando fuimos 300,
obró para bien en ese momento. Y si más adelante tendremos otro número, obrará para bien en ese momento. Porque hay una promesa sobre esta casa que se ha cumplido hasta hoy. Y es que mientras sirvamos en este lugar y esta iglesia exista, la presencia de su Espíritu Santo va a estar entre nosotros. Amén. Eso es suficiente. Eso basta. ¿Acaso Dios no es el mismo? Es el mismo. ¿Acaso Dios no es el mismo que cuando estamos recién casados nos hizo prosperar muchísimo financieramente? Y ustedes conocen nuestra condición ahora. ¿Pero acaso Él no lo puede hacer otra vez? Si Él quiere, lo hace. Pero si no quiere, no lo hace. Y yo lo acepto y me alegro en su sustento. No me conformo, sigo trabajando, sigo buscando la manera, pero descanso en su plan. Amén. Me pongo de ejemplo para no ponerlos a ustedes, pero ustedes también tienen sus propias situaciones. Dejemos de lamentarnos. Ay, es que yo antes profetizaba. Es que yo antes era líder en no sé qué. No, es que yo antes. Estamos como una canción de un llanero que vino una vez para acá, pero ya no me acuerdo la canción. Que hablaba era de lo que éramos y de lo que hacíamos, pero que ya no hacemos. Yo antes ayunaba todas las semanas. Ajá, ¿y por qué no ayuna ahora todas las semanas igual? Puede hacerlo. Si antes profetizaba, ¿por qué ahora no lo hace? Más bien pregúntese. Si antes servía y tenía un liderazgo y ahora no, ¿por qué no? Tiene que haber una razón. En vez de estar añorando lo que fue, pero que ahora no es, dígale, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí hoy? ¿Qué has planeado para mí? ¿Qué cosa nueva estás haciendo que yo no estoy viendo? Mire qué tremendo, porque Dios le dice a ellos que habían experimentado que el mar rojo se abriera y pasaron por camino seco. Ahora les dice lo contrario, que es como más difícil. O sea, abrir el mar en rojo, en dos tampoco era que era fácil, pero ahí estaba el agua ya, simplemente le abrió camino. Pero ahora les dice, ya ustedes vieron cómo se abre camino donde hay agua. Ahora voy a abrir caminos donde no hay caminos y voy a hacer que brote agua donde no hay agua. Les dijo, voy a seguir haciendo prodigios como aquellos, pero de otra forma. Antes abrí el agua y sequé el camino. Hoy voy a hacer que en los lugares secos haya agua y que salga de donde no existía. En los desiertos, ¿de dónde va a brotar agua, por favor? Usted ha visto el Sahara y esa, yo nunca he ido, ¿no? Hasta Coro, a lo mucho. Pero las dunas, abrir un camino para ahí es complicado, déjenme decirle. Porque usted empieza a abrir un camino y el viento ya se lo tapó en un momentico. Pero Dios les dice, yo voy a hacer cosas prodigiosas, porque no es cualquier cosa, eran cosas prodigiosas. Voy a hacer que donde está seco broten ríos. Y voy a hacer que en los desiertos, imagínense esas dunas, hayan caminos para ustedes. Llevándolo a nuestro día a día. Voy a hacer que en medio de esa situación difícil que ustedes están viviendo, haya una salida, haya una solución, haya un camino por donde ustedes puedan transitar.
Los voy a ayudar en medio de la aridez que están viviendo espiritualmente, económicamente, en la salud, en el área donde usted sienta que hay aridez. Ahí Dios va a hacer nacer nacientes de agua. Es decir, de lo más seco, de donde usted cree que ya no hay solución, Dios va a hacer que algo ocurra. No le ponga forma. El problema es que yo pienso que mi problema financiero Dios lo va a resolver si conseguimos un trabajo en el que Javier gane $2,000 o $3,000 mensuales. Si le sale una obra, entonces empiezo ahora, Señor, que le salga una obra, que le salga una obra, que le salga una obra, porque él es ingeniero. Y resulta que Dios lo quiere hacer de otra forma, pero yo le estoy diciendo que lo haga en la forma en la que yo me imagino que la plata va a llegar. Y resulta que Dios va a traer y abrir caminos es de otra manera. Y de repente ya lo está haciendo, pero como yo estoy enfrascada en que le salga una obra, no lo veo. O en que sea como fue antes. Si es por vergüenza o por culpa, ya no por glorias pasadas. Arrepintámonos. Pidámosle perdón a Dios. Busquemos su ayuda. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. El llamado es a no pecar. Pero, mire esto, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si es su error el que lo tiene atrapado en una prisión, porque el dedo acusador del enemigo, incluso de otras personas, lo señala, este es el pecador, este fue el que fornicó, esta fue la que quedó embarazada sin casarse, esta fue la que, póngale el nombre que sea, solamente usted sabe. Si usted está atrapado ahí, en esa culpa del pasado, pero usted es un hijo de Dios. El llamado es a no pecar más, pero abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Ven a sus pies, pídele perdón. No permitas que la culpa te robe tu identidad de hijo. Permítele a Dios sanar tu corazón, sanar tu herida, para que puedas disfrutar de lo bueno, porque las heridas por vergüenza, por lo que hicimos, el no perdonarme cuando Dios ya me perdonó, no me deja disfrutar de su paternidad ni de su amor. Porque no me siento que me merezca el amor de Dios. ¿Y sabe qué? Ninguno se lo merece. Pero Jesús nos hizo merecedores por lo que Él hizo en la cruz. Y Él pagó por sus pecados y por los míos. No escuche las voces que le dicen que usted no puede volver a Dios, porque lo que hizo fue tan malo que usted tiene que vivir en esa culpa para que Dios vea que usted está de verdad arrepentido. Recuerde lo que hoy aprendimos, culpa y arrepentimiento son diferentes. Los errores del pasado no los podemos cambiar, pero sí podemos levantarnos con la ayuda del Espíritu y permitirle a ese Espíritu con poder que nos transforme y nos cambie para no volver a ser como fuimos en el pasado. Reconocer nuestro pasado sana. Perdonar sana. Pero hay que soltar. Amén. Necesitamos, iglesia, liberarnos de las garras del pasado. Porque quien sigue con esas mismas heridas queda atrapado en el dolor. Y Jesús vino para sanar. No vino para
dañar, ni para traer muerte, ni para destruir. Él vino para libertar. Él vino para traer propósito a la vida de nosotros. Ya tú no eres ese pecado si te arrepientes. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Jesús dijo más adelante en Isaías, en el versículo 25, el Señor les dijo así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es por amor a Él mismo, porque Él no puede negarse. Él borra nuestras rebeliones y no se acuerda más, porque usted sí se acuerda. ¿Por qué si Dios perdonó a Marbella, yo tengo que seguirla viendo como el error que Marbella cometió? Si Dios ya la perdonó, ¿yo quién soy? ¿Sabe que nosotros cometemos mucho ese pecado dentro de la iglesia? La gente puede cambiar, pero yo sigo viendo a Richard como el Richard que fue antes. Entonces, dejo de ver la obra del Espíritu en Richard. Dejo de disfrutar de ver un milagro de transformación en la vida de Richard. Y medio Richard se pela un poquito o se resbala y yo de una vez digo, sí, él es así. Hace 5 años hizo tal cosa, sí, eso no ha cambiado. Y el Espíritu Santo, tanto que me he esforzado por cambiarlo y diciendo que no he cambiado. Tanto que he trabajado en su corazón para transformarlo y no ven que sigo en la obra, pero que él no es el mismo de antes. Así somos, iglesia. Soltemos el pasado, el nuestro y el de los otros, porque a mí me perdonó Dios, pero a los otros también. Ya voy a terminar. Cuando el Señor le habla todas estas cosas al pueblo en Isaías, Él no solamente le está hablando del momento que ellos estaban viviendo, porque ciertamente unos 40, 50 años después más o menos sí fueron liberados del cautiverio. Y Dios cumplió lo que dijo. Ellos sí salieron y volvieron y reconstruyeron y todas estas cosas. Pero Dios hizo mucho más. Porque cuando Él dijo que iba a abrir caminos en el desierto, iba a hacer brotar ríos donde todo era tierra seca, iba a hacer cosas nuevas, no solamente estaba hablando de su situación actual, sino que estaba hablando de Cristo. Estaba hablando del camino, la verdad y la vida. El camino que en medio de un mundo apartado de Dios, seco, sin nada, vino a hacerse hombre y con su sangre lavó nuestros pecados y abrió un camino hacia el trono de la gracia, para que todos nosotros confiados pudiéramos entrar ahí y hablar con papá y pedirle ayuda, y Él de manera oportuna darnos esa ayuda y ese socorro. No solamente les estaba hablando de la liberación de ese cautiverio, estaba hablando de algo mucho mayor, y era la liberación del cautiverio del pecado, que no solamente fue para ellos como pueblo, porque ahora vemos que pues ellos todavía no todos creen en Jesús como el Mesías. Pero a mí Apocalipsis me dice que va a llegar un momento en el que ellos van a creer y Dios los va a redimir. A Israel, hablando del pueblo
pueblo. Pero nosotros, aparte que somos injertados, la palabra de Dios dice así: pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. No está hablando de Israel, está hablando de nosotros. Eso es en primera o segunda de Pedro. Ay, ya no me acuerdo porque no anoté la cita, pero es Pedro. Pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque pueblo mío son. Ellos son pueblo de Dios, usted y yo también. Y para ese pueblo, Él abrió caminos, hizo brotar aguas donde no las había, convirtió los desiertos en oasis, en paraísos. Para nosotros también lo va a hacer. Todavía hay mucho que Dios va a hacer y sí, las cosas se van a poner más difíciles cada día porque estamos en el final de los tiempos. Pero Dios nos guardará de la hora mala. Aunque la hora mala esté pasando, Él va a tener cuidado de nosotros, aunque en esa hora mala todavía estemos aquí. Aunque Venezuela esté como esté todavía. Si Dios quiere, Él cambia ese panorama cuando Él quiera. No es por falta de oración que no lo ha hecho, porque hay una nación que ha orado. ¿Cuántas iglesias hay en Venezuela? No sé cuántas, demasiadas. Y le aseguro que todas, aunque sea una vez, hemos orado con fe y fervor por este país y van 20 y pico de años en este proceso. Es que Dios no nos escucha. Claro que nos escucha, pero Él tiene un propósito y un tiempo. Pero mientras todo esto ha pasado, mire, hemos aprendido a vivir dependiendo de Dios como no lo hubiéramos aprendido antes. Hemos visto el sustento de Dios y milagros que no hubiéramos visto si tuviéramos las mismas comodidades que teníamos antes. Dios ha hecho cosas maravillosas. Y en medio de una situación país como la que nosotros vivimos ahora, aunado a este desastre, Dios hace brotar agua para nosotros de donde ni nos imaginábamos. Mire, nos podíamos quedar aquí sentados y contarle un testimonio tras otro, tras otro. Y Dios no va a dejar de hacerlo. Él va a seguir haciéndolo. Él va a obrar en la vida de cada uno de nosotros. El verso, déjeme buscar aquí, creo que es el 20, el que dice que, el 20 de Isaías 43. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este verso no apunta solamente al pueblo de Dios en aquel momento, apunta también a nosotros los gentiles. Porque como esas bestias del campo salvajes y brutas, y discúlpeme la expresión, ¿usted sabía que los avestruces son medio torpes? Bueno, así como los chacales que son carroñeros buscando carne, y como estas bestias éramos nosotros, antes de Cristo. Animales salvajes. Pero el agua que Dios iba a hacer brotar no era solamente para Israel, era hasta para ese tipo de animales. Y literal, fue para nosotros, no solo para ellos. Porque el agua de vida que Jesús nos trae, no solamente era para ese pueblo, era para los gentiles, que éramos como estas bestias. Esto es una, no sé si decirle alegoría o qué palabra utilizar, no soy buena para esas palabras del castellano. Pero hay uno que dice que desde nuestro interior hará brotar ríos de agua viva. Amén. Lo que tenemos es que creer.
Pero el pasado a veces nos nubla y no nos deja ver hacia adelante. La invitación de Dios hoy es a ver hacia adelante. Todo lo bueno que Dios nos da, sus beneficios, su gloria, sus milagros, todo eso es real y lo hemos vivido. Pero eso no se va a detener. Mientras haya un Espíritu Santo, el poder seguirá intacto. Amén. Tanto este versículo al final, el 21, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará, como el de Pedro, en la carta de Pedro, que dice al final, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Todo eso nuevo que Dios dice que está haciendo. Y cada vez que brote agua donde había sequedad, cada vez que usted vea milagros de caminos abriéndose donde no había nada de caminos, es para que nosotros, su pueblo, testifiquemos y le demos gloria a Él. Necesitamos avanzar hacia lo que Dios tiene, porque estamos dejando de darle gloria por cosas que Él está haciendo ahora, porque nos estamos enganchando en lo que pasó antes. Todavía hay mucho que Dios quiere hacer y mucho por venir y mucho por lo que usted le va a poder dar gloria y va a testificar y va a contar de las virtudes de aquel que va con usted. Dios ciertamente va a hacer cosas nuevas. ¿No la ven? Si no la ve, le recomiendo que deje de mirar hacia el pasado. Confíe en el Señor. Si Él lo hizo antes, Él lo hace ahora y lo volverá a hacer más adelante. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y su gloria no mengua. A Él no se le acaba la batería de gloria. A Él no se le acaba la batería de poder. A Él no se le acaba la batería de amor. A Él no se le acaba la batería de misericordia. A Él no se le acaba la batería tampoco de justicia. No se le acaba la batería de redención, de restauración. Él es eterno. Y ese Dios es el que hoy le dice, ya no traiga más las cosas del pasado a memoria. Vea lo que Él está haciendo. Dios sí está haciendo cosas, familia, en su vida particular, en su familia. Él está orando, incluso aunque usted todavía no lo vea. Créalo. Por favor, le pido a los muchachos del servicio de adoración que vayan pasando y a los que no son del servicio de adoración se pueden colocar en pie.